Muy buenos días, hermanos. Una vez más le doy gracias al Señor por poder llevar esta palabra de nuevo hasta ustedes, en donde quiera que se encuentren. Y de nuevo, como he dicho en las predicaciones anteriores, es una palabra de esperanza, una palabra que aumenta la fe, es una palabra que da vida. El pasaje bíblico que voy a tomar hoy como base se encuentra en Job capítulo 1, versículo 20, y dice: Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Esa es la parte que vamos a tomar en esta ocasión, es la última parte del texto. Dice: y se postró en tierra y adoró. El tema para esta mañana es el mejor escenario para adorar a Dios. Quiero empezar con la definición de términos. En primer lugar, la palabra adorar en hebreo es shahá y significa postrarse, humillarse, encorvarse, reverenciar. Eso significa la palabra adorar en hebreo. En esos días el acto de inclinarse solo se hacía delante de un ser superior. Era costumbre que cuando alguien era superior había que inclinarse, pero nosotros sabemos que ante el único quien ahora debemos inclinarnos es ante el Dios creador del cielo y de la tierra. La segunda palabra clave que encontramos en el tema es la palabra escenario. Y escenario, bueno, entre otras definiciones y para el lenguaje cotidiano, el escenario es el lugar en que tiene lugar o se desarrolla un suceso y el conjunto de circunstancias que rodean el acontecimiento. En estos días nosotros no nos encontramos frente a un escenario negativo, sino que estamos dentro de ese escenario. Usted es parte de ese escenario, usted es un actor dentro de ese escenario. Todos estamos dentro de ese escenario que no es muy agradable, es bastante negativo. Pues en medio de ese escenario es donde se ve quién es un verdadero adorador. Para muchos cristianos, el mejor escenario para adorar a Dios es cuando todo lo que sucede a su alrededor está bien o está marchando bien. Por eso solo adoran cuando la economía está bien. Adoran cuando les va bien en sus negocios, tienen logros, celebran triunfos, existe un ambiente familiar agradable, se vive en la abundancia o cuando hay inexistencia de problemas. Para muchos ese es el mejor escenario para adorar a Dios. Su comportamiento, el comportamiento de estas personas es más o menos como el del pueblo de Israel. Cuando los israelitas vieron que sus enemigos habían sido derrotados por Dios al haberlos él ahogado en el Mar Rojo, le cantaron al Señor. 2 millones de voces se unieron para celebrar, porque el canto es un aspecto de la adoración. Pues ellos están adorando, están alabando ahí en ese momento y hasta danzaron. Dice el texto que María, la viejitita, la anciana de más de 90 años, se puso al frente de las mujeres. Y eso lo podemos leer porque quiero presentarle bases para lo que estoy diciendo en Éxodo capítulo 15, en el versículo 1, y dice el texto: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar
al caballo y al jinete. Y luego también leemos ahí mismo en el versículo 20, y dice: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Ellos están adorando, están cantando. Les decía que el canto es un aspecto de la adoración. Ellos están adorando. Pero la pregunta es, ¿siguieron adorando 3 días después cuando no hallaron agua en el desierto? Al contrario, ellos murmuraron. Su actitud es totalmente diferente. No hay ahí una actitud de adoración o de alabanza como lo habían estado haciendo 3 días antes. Y les voy a leer el texto. Está siempre en el mismo capítulo, en el versículo 25 dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? 3 días antes ellos habían estado alabando, adorando, exaltando a Dios. Pero ahora que están viviendo esta circunstancia negativa, o que están enfrentando esta circunstancia negativa, ellos ahora están murmurando, se están quejando, no están adorando al Dios omnipotente. La otra pregunta es: ¿siguieron cantando cuando días después se encuentran sin comida? Al contrario, ellos siguieron con su actitud de murmuración, tampoco volvieron a adorar. Lo que hicieron fue murmurar. Ese fue el comportamiento del pueblo de Israel. Quiere decir que ellos solo adoraban cuando todo marchaba bien, cuando todo estaba bien, cuando les iba bien. Y es la actitud de mucho cristiano. En esta mañana quiero decirles que cuando Job adoró a Dios, no lo hizo porque todo marchaba bien. Él de por sí era un adorador. Dice que se levantaba de madrugada y se postraba ante el Señor. Pedía por sus hijos, pero también adoraba, porque quien se acerca a Dios tiene que empezar con adoración. Cuando él adoró, o él solo adoró después de haber recibido una serie de malas noticias. Job ha recibido una serie de malas noticias. Ninguna noticia había sido buena cuando él se postra a adorar, de acuerdo a lo que nos dice el texto. La primera mala noticia fue se trató del robo, de robos y pérdidas económicas. Lo vamos a leer en Job capítulo 1, versículo 14 al 15. Esa fue la primera mala noticia que él recibió, una noticia de robos, le habían robado. Dice en el versículo 14 y 15, los versículos 14 y 15 del capítulo 1 dice: y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Primera mala noticia: el robo, los robos. Le habían robado sus bueyes y sus asnas. Esa fue la primera mala noticia. Él no está recibiendo una bonita noticia. Los sabeos tomaron los bueyes y las asnas y se los robaron. Inmediatamente después él recibe otra mala noticia: pérdida en sus empresas agrícolas. Job 1:14 dice el texto: y vino un mensajero. Está dentro de la misma noticia, pero es una pérdida dentro de sus empresas o en sus empresas agrícolas. Dice: y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes. Y luego dice el 15: y acometieron los sabeos y los tomaron. O sea que
Ahí tiene una gran pérdida. Los bueyes estaban arando. Dice que él tenía 500 yuntas de bueyes. Ahora sí, inmediatamente después viene otra mala noticia, y es una noticia fea. Se trata de asesinatos y muerte. En el versículo 15, ahí mismo en la misma noticia está, dice: y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. O sea que los criados, en estos días serían los empleados, ahora pues los colaboradores, habían muerto a filo de espada. Los sabeos no solo se habían robado los bueyes y las asnas, sino que también habían matado a los trabajadores de Job. Bueno, ahora ya, esas son malas noticias, pero ahora viene otra noticia más, mala por cierto. Y se trata, mis hermanos, de fenómenos naturales que también le causaron pérdidas a Job. Está en el capítulo 1, versículo 16, y dice: aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Esta noticia fue muy mala y se trató de fenómenos naturales que le causaron pérdidas a Job. La mala noticia era que las ovejas y sus trabajadores habían muerto quemadas por el fuego que había descendido del cielo. Al mismo tiempo se da otra noticia mala de robo. Está en el versículo 17, dice: todavía estaba hablando hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron los criados a filo de espada. O sea que le roban a Job, pero al mismo tiempo le matan a sus empleados. Qué malas noticias, pero viene la peor todavía, y es la muerte de sus hijos. Está en el versículo 18 y 19, dice: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Pérdidas económicas, muerte, noticias malas de fenómenos naturales. Uno de esos fenómenos fue la caída de fuego que mató sus ovejas y sus trabajadores. Luego un gran viento. Solo se trató de recibir noticias malas, una tras otra. El escenario de Job era totalmente negativo, feo, horrible. Pues al terminar él de escuchar todas esas malas noticias, su primera actitud, o la primera actitud de Job, fue adorar, postrarse, humillarse, fue reverenciar a Dios. Él no se puso a murmurar, tampoco renegó, sino que lo que hizo fue adorar al Señor. No culpó a nadie, no se quejó, no renegó, sino que se postra ante el Dios omnipotente. No es fácil adorar en medio de un escenario como el que se nos ha narrado, pero este es el mejor momento para poder hacerlo. Ahí es en donde se ve quién es un verdadero adorador, porque las personas decían: este es un ambiente bonito para adorar, cuando hay un buen sonido, cuando hay un buen ministerio, cuando hay buenos músicos, cuando el ambiente es agradable. Pero cuando están pasando, muchos creyentes, cuando están cristianos, cuando están pasando momentos difíciles,
en lo que menos piensan es en adorar al Señor. Pues en situaciones como esas es cuando se ve quién de verdad es un adorador. Vamos a ver por qué este es el mejor momento para adorar al Señor. ¿Por qué es el mejor momento? Porque cuando alguien que está viviendo experiencias negativas y está en medio de un ambiente negativo, adora, en primer lugar, lo que hace es reconocer que Dios es soberano, que todo lo que sucede es porque Él así lo determina. Y yo creo que es el mejor momento para postrarse y decir: Señor, como dijo Job, tú diste, tú quitaste, eres soberano y nadie puede decirte qué hacer o qué no hacer. En segundo lugar, también se le manifiesta a Dios. Cuando hay un escenario, cuando un creyente está en medio de un escenario negativo y se postra ante el Señor, le está manifestando su dependencia total a Él. Pero en tercer lugar, cuando alguien adora en momentos difíciles, le está dando un golpe en la pura cara o en la mera cara al enemigo de su alma, al diablo, al que causa muchas veces los problemas negativos, porque en este caso fue Satanás. Pero hay algo muy lindo ahí, y fue que lo hizo porque Dios le dio el permiso. Fue el Señor quien le dijo: bueno, tócalo que tiene. Pero qué golpe el que le dio Job a Satanás cuando, al ver todo lo que había perdido sus hijos, había perdido sus empleados, había perdido sus bienes, lo que hace es adorar. En estos días, nosotros, les dije al inicio, estamos dentro de un escenario muy negativo. Malas noticias. Es feo el contexto en el que nos encontramos. Pero este es el mejor momento para postrarse y adorar al Señor. Las noticias que algunos reciben es que se quedaron sin trabajo. Otra noticia fea en otros países, la noticia que se recibe es que ha fallecido un familiar. Otros reciben la mala noticia de que dieron positivo. Pues solo malas noticias. Otros, su mala noticia es que perdieron un negocio, la noticia fea que reciben. Pero creo que el escenario está listo para postrarnos y adorar al Dios y Padre bueno, que siempre estará con nosotros. En medio de este escenario negativo, ¿cuáles son los mejores momentos para adorar a Dios? ¿Cuáles podrían ser los mejores momentos? En primer lugar, el mejor momento para postrarse y adorar es cuando hay una pérdida de empresas y negocios. Versículo 14 al 17 dice, del capítulo 1 de Job, dice: y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Viene otra información aquí, versículo 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Nosotros leemos que Job perdió ahí camellos, asnas, ovejas, y nos quedamos ahí. Pero lo que realmente está perdiendo Job son empresas, son negocios. Por no estar viviendo nosotros esa época, pues no entendemos que muchas veces que lo que Job está perdiendo es lo que ya dije, empresas y negocios.
El texto dice: Job perdió bueyes. Pero, ¿qué hacían esos bueyes? Araban. Los bueyes eran el equivalente de las máquinas agrícolas de nuestros días. Lo que Job está perdiendo ahí son empresas. Lo mismo cuando se dice que Job perdió camellos, lo que él está perdiendo son empresas también, porque cuando se habla de bueyes, que él tenía 500 yuntas de bueyes, tiene que ver con empresas agrícolas. Él araba la tierra con los bueyes, tenía muchos empleados y ellos se dedicaban a trabajar con los bueyes en el campo para producir en grandes cantidades, en cantidades industriales, dijo un hermano. Eso fue lo que está perdiendo ahí. Pero cuando se habla de camellos, se está hablando de empresas de transporte de carga, transporte de personas, lo mismo con las asnas. Cuando se habla de ovejas, se está hablando de empresas de textil. Con eso tiene que ver, las ovejas, con empresas de textil. Las empresas de textil tienen que ver con productos como hilo, telas, fibras, hilos, telas y fibras, y de todos los demás productos derivados de estos que mencioné. Pues de ahí sale la ropa de vestir, las prendas de vestir, la ropa y todo lo que sirve para cubrirse el cuerpo. Pues es lo que Job está perdiendo. Está perdiendo, por mencionar algunas empresas agrícolas, empresas de transporte, empresas de textil, pero también están las empresas alimenticias, porque con eso tenían que ver las ovejas. O sea que Job está perdiendo muchas empresas, perdió todas sus empresas, perdió todos sus negocios. Pues en estos días que se está dando esta situación tan horrible y tan fea, muchos han perdido sus empresas. Un presidente de un país de empresarios, un país rico, dijo: temo que en estos días muchos empresarios se van a suicidar. Lo dijo un presidente de un país rico. Pero este no es el momento para tomar decisiones como esas. Por eso lo mejor es adorar, es postrarse. Cuando uno se pone a adorar al dueño de todo, al Dios omnipotente, entonces empieza a ver la vida diferente. Porque se trata de adorar al dueño de todo, al que todo lo puede. Por eso en este momento, si usted está perdiendo algo, la recomendación es que se postre y le cante al Creador. Uno de los himnos favoritos míos en situaciones difíciles y extremas es "Cuán grande es Él". Cuando yo canto ese himno, "Cuán grande es Él", me doy cuenta que mis problemas son pequeños, me doy cuenta que Él todo lo puede, me doy cuenta que Él puede sacarme de esa situación. Y lo mejor que puede hacer alguien que está teniendo pérdidas ahorita es postrarse y cantarle al que todo lo puede y al dueño de todo. Si ese es su caso, mi recomendación es que haga lo de Job, póstrese, adore y diga: Jehová dio, Jehová quitó, pero Él también va a volver a dar. Así es que es el momento para cantar. Se liberará del estrés, se irá la depresión, porque hará, para empezar, que la presencia de Dios se manifieste en su vida. Por eso es lo mejor que puede hacer ahorita. Repito, se va el estrés, eliminará la depresión, porque se dará cuenta que allá al fondo, en medio de la oscuridad, hay una luz de esperanza. Ahí está Dios para decirle que todo puede cambiar, pero por eso la recomendación es que se postre a adorar. Ya escuchamos todos esa frase que dice que por más oscura que esté la noche, la esperanza es que en horas aparecerá el sol y habrá claridad. Eso es lo que va a pasar. Póstrese a adorar. ¿Ha perdido algo? ¿Ha perdido su trabajo? ¿Ha perdido un negocio? ¿Ha perdido una empresa? ¿Ha perdido empleados? ¿Qué ha perdido usted?
póstrese y adore al Señor, alábele, y Él puede cambiar las circunstancias. En el reino de Dios todo marcha igual, todo marcha igual. Así es que es lo mejor que puede hacer usted en este momento. Otro momento para poder adorar al Señor, y que es el mejor, es cuando la producción es inexistente. Y lo encontramos en Habacuc 3:17. Quiero que vaya conmigo al libro del profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Habacuc estaba en medio de un escenario negativo. Podríamos decir, bueno, no podemos decir que igual al nuestro, pero las circunstancias eran negativas. Él está orando, él ha visto cómo los injustos cada día se vuelven peores. Él habla de los ayes contra los injustos. Él está viviendo un escenario negativo, pero al final él dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo. El producto del olivo era el aceite, y como lo vimos anterior en otra predicación, simbolizaba abundancia el aceite. Y él dice: y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya fruto, dice, y no haya vacas en los corrales. Pero al final dice: con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Le repito el momento en que es el mejor para adorar a Dios: cuando la producción es inexistente. Habacuc está diciendo: aunque no haya producción, aunque no haya comida, porque dice, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. No hay producción, no hay comida, no hay alimentos, pero Habacuc dice: yo me voy a alegrar en el Señor, yo me voy a gozar en Dios. Y es lo mejor que se puede hacer ahorita. Ahorita muchos tienen problemas en la producción, no están trabajando, no se puede producir, especialmente aquí en el lugar donde yo vivo. Mucha gente que produce ropa típica no puede hacerlo, no puede hacerlo ahora. Hay pérdidas. Sin embargo, lo que tenemos que hacer, y lo que debemos hacer, y lo que podemos hacer es alabar al Rey, al que todo lo puede. Pasamos a ver el último momento, que podría ser el mejor para adorar al Señor. Hechos 16:22. Hechos capítulo 16, versículo 22. Dice en Hechos 16:22. Este pasaje nos habla del encarcelamiento de Pablo en Filipos. Dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Voy a leer el 26, dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían,
y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Otro momento que puede ser el mejor para adorar al Señor es cuando se dan circunstancias negativas en nuestras vidas. Por predicar la palabra, Pablo y Silas, por dar el mensaje de Dios, ellos fueron golpeados con vara, castigados, azotados con varas, y luego fueron encarcelados. Pero estando en la cárcel y las condiciones, ellos están en que se encuentran, están con heridas, sangrando, porque fueron duramente azotados. Así dice el texto, después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel. Ellos están sangrando, ellos están con dolor. El dolor es fuerte por el azote, por la vara con que los golpearon. Están con cepo, o sea, están en una posición en la que ellos no se pueden mover. O sea, que ellos ahí en la cárcel no tienen su televisor, no tienen tampoco cómo distraerse un poco. Están en una posición con dolor y sin poder moverse. Sin embargo, ellos ahí, en lugar de renegar, quejarse, culpar, como lo hace mucho cristiano, lo que hacen es alabar al Señor. Se pusieron a cantar, empezaron a alabar con cánticos a su Dios. ¡Qué buena actitud! Están adorando, están postrados, están reconociendo que el Dios de ellos es el soberano. Mi pregunta es, que no debería preguntársela porque muchos están viviendo situaciones feas. ¿Está usted pasando por una circunstancia muy difícil? El secreto es postrarse y adorar al Señor, alabarle. Esto va a provocar, en el caso de Pablo y Silas, bueno, ellos oraron y luego se pusieron a cantar himnos, a alabar al Señor con el canto. La circunstancia cambió, porque después de que ellos cantaron, vino un terremoto. Y vean esto, mis hermanos y amigos, Dios puede, el Señor puede cambiar las circunstancias. Recuerden que todo está a su disposición. En este caso, fue a través de un fenómeno natural que Él hizo que las circunstancias de Pablo y Silas cambiaran. Dios puede usar cualquier cosa para hacer algo a favor de usted. ¿Qué provocó esto? ¿Qué cambió la circunstancia de Pablo y Silas? La alabanza, la adoración. Ya hemos oído que la alabanza atrae la presencia del Señor. Si usted desea que la presencia de Dios esté ahí en su lugar, en su encierro, en su casa, póngase a alabar al Señor. La circunstancia que está viviendo va a cambiar. Todo va a cambiar, porque eso hace la alabanza, atrae la presencia del Señor. Y es ahí donde Él se va a manifestar. Quiero concluir con esto. Concluimos con esto. El mejor momento para adorar al Señor no es cuando todo va bien, es cuando las cosas van mal. Y es ahí donde se ve quién es un verdadero adorador. Usted que cantaba en el templo cuando había un buen sonido, cuando había un ambiente agradable, hoy lo invito a que le cante ahí en medio de la situación que está viviendo. Es el mejor momento, el mejor escenario. Si ha tenido pérdidas, póngase a adorar al dueño de todo. Esa es la recomendación. Si está viviendo circunstancias negativas, ese es el mejor momento para adorar al Señor y Él va a cambiar las circunstancias. Si está
o si hay inexistencia o falta de producción, adore al Señor. La experiencia que estos personajes que adoraron tuvieron fue que las cosas cambiaron. Les decía la vez pasada que lo que estamos viviendo ahorita es algo que no es eterno. Es algo que puede cambiar. Y usted lo puede cambiar al humillarse. Porque en una de las predicaciones que di de 2 de Crónicas 7:14 fue donde dije, y lo voy a leer, fue cuando le leí, si se humillare mi pueblo. Le leo de nuevo el texto. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué busca el mundo hoy? ¿Qué buscan los gobiernos hoy? ¿Qué buscan los presidentes hoy? Sanidad de la tierra, que la tierra sane. Lo podemos lograr al tener una actitud de humillación. Así es que humíllese hoy ante la presencia del Señor. Adórele hoy mismo, en medio de esa situación que está viviendo. No hay comida, adore al Señor. Él va a cambiar su circunstancia. En esta ocasión quiero invitar a aquellas personas que no han tenido la experiencia de adorar a Dios o de estar en la presencia del Señor. Para poder hacerlo con facilidad, usted necesita venir a Jesucristo, venir a los pies de Cristo. El día de ayer yo pude ver a muchas personas entregándose a Cristo después de haberles hablado. Este es el mejor momento para adorar, pero para poder hacerlo, usted tiene que acercarse a su Creador. Él está esperando. Así es que quiero orar en esta ocasión por las personas que están tomando la decisión de volverse a su Creador. Padre bueno, sé, Señor, que esta situación que estamos viviendo no es buena, pero todo está bajo tu control. Por algo la permitiste. Y en este momento, amado Padre, yo vengo a darte gracias por las personas que al escuchar esta palabra han reflexionado y han decidido volverse a ti, amado Padre. En esta mañana mira a aquella persona que se está postrando delante de ti, que está humillando su rostro ante ti y que está empezando a reconocerte y te está adorando. Gracias por salvarlo, gracias por inscribir su nombre en el libro de la vida. Gracias, amado Padre, por obrar en su corazón a través de tu Espíritu Santo. Señor, nuestra petición es que sanes nuestra tierra también. Y los guatemaltecos te pedimos que fortalezcas al presidente y que le des sabiduría para que siga tomando buenas decisiones a favor nuestro. Dale fuerza, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por la palabra que hemos recibido. Muchas gracias, amado Padre bueno. Amén. Que Dios les bendiga. Y la frase es: aguantemos un poquito más. Ese poquito más de minutos pasan a horas y a días, y el Dios bueno cambiará esta situación. Que Dios les bendiga a todos.